Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 28 de junio, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver un movimiento muy importante que no podía pasar desapercibido y me lleva a hacer un video el día de hoy. Fíjense, en el gráfico de 4 horas en el precio de Bitcoin podemos ver cómo, sin contar este movimiento de exceso de volatilidad que se dio durante el fin de semana de 18 de junio, en donde perdimos los $19.000 y ahí se alcanzó un mínimo de los 17.500, sin contar esto que se podría denominar una falsa ruptura, podríamos decir que desde que tuvimos la caída del 13 de junio, hemos estado en un periodo de consolidación en una parte extremadamente baja del precio de Bitcoin, por debajo de los $22.000. Y justamente podríamos dibujar, trazando estos mínimos que se han estado alcanzando recientemente, un triángulo de consolidación. Este triángulo de consolidación se está rompiendo a la baja justo en este momento y tiene varias características muy significativas. Primero que todo, estamos viendo este, que les recuerdo que es un indicador de volatilidad de la media de 50 periodos. Me está dejando claramente ver la compresión de lo que son las bandas de Bollinger de dos desviaciones estándar. En otras palabras, se está acabando la volatilidad. Y la volatilidad, les recuerdo que es el primer elemento que se desencadena cuando comienza una tendencia. Entonces estoy viendo la ruptura de un soporte importante, viendo la falta de volatilidad y estoy viendo la formación de valles muy poco pronunciados tanto al alza como a la baja del indicador de momento. Del mismo modo veo la pendiente negativa, que es de esta línea amarilla del ADX, que me indica que no tengo ningún tipo de tendencia. Todo esto traducido significa que no tengo absolutamente ninguna garantía de que voy a comenzar una tendencia en cualquier momento. Pero el precio, que es el que manda, ya me dice que estoy justo en el borde de comenzar una. Condición básica para que comience una tendencia es que esté muy cerca del punto cero o con el desarrollo del valle en donde va a comenzar, donde también muy probablemente siempre voy a tener muy bajo lo que es esta pequeña onda del indicador de las bandas de Bollinger. Para el que no entienda muy bien cómo funciona, les recuerdo que en el primer comentario yo dejo cómo funcionan las diferentes estrategias de trading que tengo en la pantalla, tanto el Esquisito Momentum de acá arriba, como el indicador de volatilidad de las bandas de Bollinger y el indicador del Ishimoku. Todos están coordinados como para pensar que vamos a comenzar una nueva tendencia. Si no es a partir del día de hoy, es que va a comenzar a partir como tarde del mes de julio y que esa tendencia va a ser bajista. Es muy difícil que se pueda confirmar que la tendencia sea en otra dirección, pero para no dejar de descartar las posibilidades, podríamos decir simplemente que una subida por encima de los $22.000 comenzaría a descartar fuertemente todas las probabilidades bajistas. Pero actualmente tengo muchas resistencias por la parte superior. Me refiero específicamente a esta coincidencia del TECAN, media de 50 periodos y la directriz en aproximadamente los $21.000. Son tres resistencias muy fuertes que van a estar full de posiciones de intentar cazar una apertura de cortos en estos niveles. Y que si subiera, también tengo por la parte superior la media de 100 periodos, que es esta línea naranja, y esta parte de los $21.700 como justamente la unión de los máximos más recientes que hemos estado viendo. Pues también van a ser unas excelentes posibilidades para abrir nuevos cortos. Actualmente, pues entrar al mercado no vendría siendo lo más sensato, porque vuelvo y repito, estamos en una zona en donde la tendencia aún no se ha definido. Probablemente podríamos hablar de que se va a definir muy probablemente o durante la jornada del día de hoy de Wall Street, perdiendo los $29.400, o simplemente puede que no caigamos con suficiente fuerza, sino que nos mantengamos dentro de esta nube del Ishimoku. Pero eso sí, lo único que es realmente totalmente cierto es que si de alguna manera llegáramos a perder los $29.600, estaríamos confirmando no solamente la ruptura del triángulo, sino también estaríamos confirmando la estrategia del Ishimoku, que no la sigo solo yo, es una estrategia bastante simple y que realmente muchas manos fuertes ubican sus stop al alza debajo de la nube y aperturan posiciones en corto al romperla.
por lo que pensar que de aquí se va a devolver no es muy fácil. Prácticamente o hace de soporte o al perderlo y tener un cierre por debajo desencadenará unas caídas que como mínimo, por toma de beneficio de posiciones bajistas, debe estarnos llevando a retestear los mínimos anteriores, aproximadamente en los $18.000 como toma de beneficio de cierre de corto, por lo que no creo que el precio se pueda desencadenar mucho más abajo, al menos en una primera instancia. Al menos haría un escalón en lo que es la próxima tendencia bajista en este punto. Ahora, ¿por qué estoy tan convencido de que la próxima tendencia es bajista? Bueno, compañeros, es porque a partir de este momento y de aquí en adelante hasta entrada la tercera semana de julio, tenemos a la principal fuerza alcista del mercado fuera de poder comprar. Y me refiero específicamente a la fuerza de las recompras de acciones propias por parte de las compañías del S&P 500. Ya todas entraron en el blackout de recompras y a partir de este punto solamente los inversores pequeños y particulares son los únicos que van a sostener el mercado. Hasta diciembre, el inversor particular era la fuerza más grande del mercado, porque con el dinero que se estuvo otorgando por los cheques del COVID y diferentes ayudas y el exceso de liquidez monetaria que había llegado a los consumidores, la mayoría estaba invirtiendo en bolsa, la mayoría estaba invirtiendo en Bitcoin y ya los últimos datos arrojan de que todos ellos ya perdieron todo su dinero. Entonces ya el inversor particular perdió su dinero o se aburrió de la bolsa porque ha caído demasiado y ahora está muy temeroso de entrar al alza. Y bueno, buena razón tiene en estar temeroso porque las probabilidades bajistas aún están en la mesa. Ahora bien, el punto es de que si el inversor particular está aterrado y ya no tiene dinero y el inversor institucional está emplacado de recompra, estamos en manos de nadie. La principal fuerza alcista que puede encontrarse actualmente en el SP 500 es el rebalanceo que pueden realizar los fondos de pensiones para justamente ajustar, vender bonos que han subido y comprar bolsa que ha caído demasiado, del mismo modo que en su relación con las criptomonedas han caído demasiado. Pero pues los fondos de pensiones, a excepción de Fidelity, que ya incluyó a Bitcoin entre los posibles activos que va a incluir entre su cartera, no van a estar comprando criptomonedas, por lo que si va a llover poco, donde menos va a llover es en las criptos. Ese por el lado fundamental, aunque por otro lado podríamos mencionar que el día de hoy Gary Gensler dijo que Bitcoin ya no iba a ser considerada una security, que era la única criptomoneda que ya estaba seguro que no iba a ser una security y que más bien iba a ser considerado un activo básico. Y bueno, pues muy de la mano con esa idea es que Fidelity, que es el principal fondo de pensiones de los Estados Unidos, también está pensando en incluirlo en su cartera. Pero a estos precios, a partir de mañana, pues no. Efectivamente, esas son cosas muy positivas que van a afectar el precio de Bitcoin cuando el mercado lo comience a descontar con aumentos en el precio y no con caídas, porque me parece muy sorprendente que justamente a partir de estas velitas de máximos decrecientes que estamos viendo aquí, es que se está dando el descuento de que Gary Gensler ahora dice que Bitcoin ya no es una security, sino que es un bien necesario. Me parece increíble que no se haya sido el catalizador necesario para devolvernos al alza, sin contar algunos comentarios de que Goldman Sachs va a comprar a Three Arrows Capital y algunas cosas menores que han estado ocurriendo. De por sí ya es muy importante que tengan en cuenta algo. Los especuladores del mercado compran los subyacentes para apalancarse en futuros a la baja y luego vender el subyacente a cualquier precio para ganar con los futuros. No le crean nada a los bancos de inversión cuando dicen que están comprando criptomonedas. Ellos no son holders, ellos no piensan como nosotros. Ellos ven en el mercado las posibilidades de especular, no ven las oportunidades de inversión. Inversiones ellos harán en secreto en su momento y no harán públicas cosas como esa. Que ellos compren Tria Rose Capital, le compren la deuda completa, salven a los inversores y se hagan con todas esas criptomonedas, no tiene desde ningún punto de vista que ser bueno para las criptomonedas. Y esa es solamente una de las teorías que se me ocurre que pueden terminar haciendo con las criptomonedas. Ellos no están salvando esa compañía por absolutamente nada bueno, se los aseguro. Ahora bien,
Más allá de teorías de conspiración, que saben que no soy amigo de ellos, soy contrario, soy totalmente enemigo de las teorías de conspiración, todas ellas son totalmente apofenia y simplemente son sesgos del mercado. Eso no te ayuda a ganar dinero. Lo que te puede ayudar a ganar dinero es aprender análisis técnico y por eso es que les comparto. La probabilidad más alta hasta ahora es bajista y no tiene pinta de darse la vuelta. Se dará la vuelta a los 22.000. Pero hay otros activos que también podemos ver en correlación y que nos pueden ayudar un poco a entender el panorama de lo que está sucediendo. Primero que todo, quiero que veamos la relación de Bitcoin y Ethereum. Se ha encontrado, o sea, las caídas más prominentes del mercado las hemos estado viendo precisamente en los dos activos más grandes, que es en Bitcoin y en Ethereum. En todos lados las caídas han sido muy significativas, pero es que en Bitcoin y en Ethereum ya han llegado al punto de ser bastante graves. Si nos damos cuenta en el gráfico del Ethereum BTC, no tengo absolutamente prácticamente ningún soporte a la baja, solamente los mínimos anteriores en el punto 0.50. Si se perdiera, podríamos ver unas caídas extremadamente significativas en Ethereum que probablemente Bitcoin no acompañe. Y es muy probable, pues, que ese escenario ocurra, ya que no tengo absolutamente ninguna pista de que se haya tenido un motivo real para que se dejara de suceder. Es decir, si recuerdan, mi planteamiento original siempre fue que Ethereum caería más que Bitcoin y actualmente se ha cumplido a cabalidad esa apreciación. Por otro lado, lo que también me llama muchísimo la atención y que eso sí, nunca fue parte de lo que fue mi análisis general que siempre comparto con ustedes, es lo que está ocurriendo con la dominancia de Bitcoin. Este escenario a mí se me hacía totalmente imposible. Creo que si lo pongo en el gráfico semanal se puede ver un poco más organizado. Fíjense, yo compartía con ustedes todos los fines de semana lo que, en mi opinión, era el futuro de este cripto invierno. Y lo natural en los cripto inviernos es que tengamos una ruptura, como ocurrió justamente en este punto, al alza de la dominancia de Bitcoin y que a partir de ahí se dispare al alza, porque justamente todas las criptomonedas caen mucho más de lo que cae Bitcoin, lo que hace que la poca capitalización que quedase en el mercado cripto quedara justamente de la mano de Bitcoin y no de otras criptomonedas. Y podemos ver que se alcanzó el primer punto de toma de beneficios, que según yo no tenía por qué ser muy significativo, ya que correspondía, vamos a ponerlo bastante grande, a este doble fondo pequeño que estuvo construyendo desde el 25 de octubre aquí y con esta tasa. Más bien no es un doble fondo, es una tasa con asa en realidad y que justamente rompió el alza el 9 de mayo y a partir de ese punto yo les había estado comentando que la dominancia iba a subir como poco hasta este punto, que es la simple medida de ver dónde coincidía la base de la tasa con la ruptura al alza de la asa. Justamente la unión de esta directriz de acá, ver en el momento en el que se rompió, ya yo trazaba esta probabilidad de aumento en la dominancia de Bitcoin, por lo que se especulaba una caída de las criptomonedas y de Bitcoin, pero no muy fuerte. Pero esta vela y estas sucesivas realmente me han tomado muy por sorpresa. Tengo nuevas teorías de conspiración que, como les digo, no soy muy amigo de ellas, pero tuve que rebuscarme a ver qué era lo que podía estar ocurriendo. Y es que justamente lo que está cayendo son los colaterales que se tenían en estas compañías como Three Arrows Capital, entre otras, en donde justamente ellos tenían de colateral para sus inversiones, era Bitcoin y era Ethereum, y la crisis también que se está dando en Ethereum va un poco de la mano con el Ethereum que se podía tradear, que estaba estaqueado. El stake Ethereum es justamente el que ha estado generando la crisis en Ethereum. Lo que están cayendo justamente son los activos más pesados porque eran los que se usaban de colateral para las inversiones arriesgadas que ahora están saliendo a la quiebra. Y es eso lo que está llevando a esta caída en la dominancia de Bitcoin. Así que no podríamos descartar desde ningún punto de vista que esto se devuelva al alza, generando nuevas caídas, no solamente en Bitcoin, sino en otras criptomonedas. Recuerden que la dominancia de Bitcoin no necesariamente cuando sube, no necesariamente va a empujar el precio de Bitcoin al alza, al contrario.
Significa que normalmente cuando la dominancia de Bitcoin sube es porque está saliendo dinero de todo el mercado y se está refugiando en el mercado más seguro, que es Bitcoin o las stablecoin. Por eso normalmente, justamente si vemos qué es lo que había estado ocurriendo en este gráfico semanal en el precio de Bitcoin, son caídas y a partir de aquí fueron las caídas más fuertes, justo la del 13 de junio. Y justamente a partir de ahí, en vez de seguir subiendo la dominancia, lo que más cayó fue el activo de colateral de Bitcoin, porque lo vendieron como si no vieron mañana, precisamente para liquidar las posiciones de estas personas que estuvieron haciendo un uso bastante irresponsable del capital de sus inversionistas. Ahora bien, este movimiento de reversa en la dominancia de Bitcoin, que va de la mano con una caída de Bitcoin, no es muy normal, pero prolonga de una larga manera lo que puede ser el cripto invierno. Es decir, se suponía que a partir de aquí seguiría subiendo y mi especulación más próxima era ir a buscar la media de 200 periodos en el punto 56% de la dominancia. A partir de este punto era en donde muy probablemente ya el mercado hubiera capitulado, estuviéramos donde estuviéramos, porque este mercado de dominancia no me dice hasta dónde va a caer Bitcoin, solamente me dice cuál es el punto máximo que puede subir la dominancia para que nuevamente comenzara un proceso de alcizo y un proceso de desinversión de las stablecoin y muy probablemente un nuevo proceso alcista. Justamente como ha ocurrido en el pasado, justamente quiero mostrárselos para que vean de lo que yo les estoy hablando. Este fue el último periodo bajista en donde estuvimos justamente ese mismo fenómeno. Es decir, en diciembre del 2017 Bitcoin alcanzó los $20.000 y se iba para los $200.000 y es que quién no va a comprar Bitcoin. Y fíjense, justamente a partir del 1 de enero se comienza ya el colapso, pero igualmente la dominancia no sabe en qué dirección ir, pero estaba tocando los mínimos, lo que fueron mínimos históricos. Y a partir de ahí comenzaron el Cristo invierno con un ascenso extremadamente significativo que duró años. Y a partir de que justamente se alcanzó esta media de 50 periodos en este gráfico mensual, fue que más o menos comenzamos a ver un retorno a los nuevos mínimos nuevamente, porque comenzamos a tocar máximos históricos, justamente. De la mano, como les estoy diciendo, de este gráfico de la dominancia de Bitcoin se puede ver claramente como justamente previo a que se alcance lo que va a ser el máximo histórico de Bitcoin, luego se da la vuelta y viene justamente este periodo de invierno de criptomonedas. Y justamente se especulaba lo mismo a partir de que comenzamos a subir con fuerza, voy a ponerlo un poco más de cerca. Justamente a partir de que llegamos a este punto en el 2022, que ya se estaba en un mínimo muy importante, fue que comenzamos este ascenso y yo comencé a compartir con ustedes que la probabilidad más alta era de que ya estuviéramos en un punto muy elevado en el precio de las criptomonedas y que tendríamos que corregir como ocurrió justo la última vez, muy de la mano con muchos gráficos que yo les estuve comentando, como por ejemplo el de que este era un año de medio término en los Estados Unidos y los años de medio término son estadísticamente los peores, entre otros. Bueno, el caso es de que esta caída, que me toma por sorpresa, me llama mucho la atención en la dominancia de Bitcoin y no puede ser muy normal considerando que el cripto invierno aún no ha terminado y que no va ni por la mitad. Y me llama mucho la atención es ver cuándo termina de responder nuevamente al alza. Lo importante entonces es enfocarnos en lo técnico y ver que lo más importante para que se dé la vuelta es recuperar el punto 43.9, un poco justamente en esta área de los mínimos que se alcanzaron en esta oportunidad, prácticamente entre los 44 y 43.9 es en donde está la primera resistencia que debe romperse al alza, porque ahí estaría rompiendo la media de 100 periodos, esa línea naranja que se encuentra en este punto en el gráfico diario, y la directriz en que antes me dirigía el movimiento alcista y que se perdió y ahora justamente recuperar la alza es lo más importante, para entonces comenzar a descartar que lo que estamos viendo es una posibilidad de movimiento alcista, sino que más bien la tendencia bajista sí va a continuar. Al contrario, ver que se pierden los 43, el punto 43.15, que es de los mínimos que se han alcanzado, puede llevarnos a pensar que estos sí son mínimos y que a partir de aquí se puede tener algún tipo de movimiento muy significativo al alza. Que más bien justamente, luego de esta liquidación y capitulación de las grandes compañías, es que vamos a tener un movimiento alcista.
pero por lo menos a nivel técnico en el precio de Bitcoin lo descarto. Pero es el único indicador que me da una dirección opuesta a los demás. Todos los demás son muy bajistas, menos el mercado de dominancia, que al descapitalizarse con mucha fuerza, no me llama, no es lo mismo que ocurre en los otros cripto inviernos. Del mismo modo, eh, este es el único que no coincide. Lo que más me llama la atención es justamente ver que todos los mercados actualmente se encuentran en un movimiento alcista muy importante, mientras que Bitcoin se ha quedado totalmente paralizado y sus movimientos son muy pequeños y laterales en el mismo rango. Si se dan cuenta, lo mismo ocurrió justo en la última oportunidad antes de caer desde los 30.000 hasta los 20.000. Movimientos muy poco volátiles, luego un par de engaños al alza que se termina dibujando como una especie de doble techo muy pequeño. Nunca se rompe la directriz alcista, la directriz bajista del movimiento principal y caemos hasta esta altura. Y es aquí en donde nos encontramos actualmente. Entonces, compañeros, y ya en un gráfico más pequeño, en resumen, podríamos especular entonces, tal vez ir a buscar esta pequeña directriz hasta los $21.000 como mucho. Momento perfecto para abrir una posición en corto, sin ninguna duda. Y si se quiere ser bastante cauto, simplemente no dejarla correr con un stop por encima de los $21.300, como por darle algo de margen, por encima de lo que son la media de 100 y 200 periodos en este gráfico de una hora. Un poco de la mano con esa idea podemos ver justamente que el indicador de momento ya se encuentra en el oscurecimiento del Valle Rojo, por lo que la probabilidad más alta es justamente mantenerse al alza o justamente permanecer en el rango en donde se encuentra actualmente, los $20.700. Es como esperar a amanecerá y veremos. En la apertura de Wall Street de hoy no deberíamos esperar ningún tipo de movimiento realmente significativo, o a menos que justamente el proceso de rebalanceo de, de los fondos de pensiones termine siendo un poco más fuerte de lo que se espera. Pero como todavía no invierten en Bitcoin, simplemente lo que podemos pensar es que por algún tipo de correlación con el SP 500 llegamos a ver algún tipo de máximo bastante cercano. Pero de julio no pasa, del 1 de julio no creo que pase a que justamente ya reanudemos una tendencia bastante fuerte. Y en mi opinión debe ser bajista. Bueno, compañeros, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Si te ha gustado este video, recuerda dejarme el comentario y bueno, nos vemos entonces mañana. Hasta luego.